Causas de falla muy claras las deben tener: cardiopatía isquémica, hipertensiva, valvular, miocardiopatías. Miocardiopatías que pueden ser primarias, secundarias. Aparece el grupo de las secundarias, que es las infecciosas, las tóxicas, las metabólicas, la anemia, el hiper y el hipotiroidismo y algunos medicamentos. Entre esos yo diría que lo más común: doxorubicina, cocaína. Muy frecuente, pueden producir falla cardíaca. Las principales causas son estas dos. 80% diría yo de las fallas son eso. Y queriéndola dividir en disfunción mecánica, entonces donde hay sobrecarga de presión y volumen, la hipertensión sistémica, estenosis aórtica pulmonar, hipertensión pulmonar, insuficiencia valvular. Por lesión directa en el infarto, la miocarditis, las drogas y el alcohol. O por alteración en el llenado, en la enfermedad pericárdica, con hipertrofia ventricular izquierda y derecha también, la cardiomiopatía restrictiva y las estenosis aortoventriculares. La sistólica, el ejemplo típico de una disminución de la contractilidad con fracción de eyección baja, infarto miocardio. La diastólica, se altera el llenado. Recuerden que no hay cardiomegalia, la fracción de eyección está normal inicialmente, es el ejemplo típico de la hipertensiva. Siempre hay que identificar unos precipitantes de falla. ¿Cuáles son los precipitantes de falla? Los más frecuentes: suspender los medicamentos, transgresiones dietéticas, medicamentos que deprimen el miocardio, el alcohol, las infecciones, tromboembolismo pulmonar, disfunción tiroidea, la anemia, la fibrilación atrial o las arritmias, la valvulopatía que aparece de nuevo, cardiopatía isquémica que es falla y descompensante, trastornos hidroelectrolíticos, toxicidad digital. Hablemos un poco de la fisiopatología. Entonces estas son las fases del nuevo paradigma: edematosa, hemodinámica, neurohormonal y apoptótica. Comparando un poquito lo que es el concepto de falla desde hace 50 años ahora, ¿sí? El concepto era, la etiología era hipertensiva valvular, ahora es coronaria y las cardiomiopatías. En esta era lentamente progresiva, en esta lenta progresiva y una impredecible y rápida. En este el modelo era hemodinámico, en este es neurohumoral y celular. En estas son las infecciones las que dan mortalidad, en este la muerte súbita, el fallo de bomba. Las arritmias eran más auriculares, en esta ventricular, y en este importaba más el control del edema y el uso de diuréticos. En esta mejorar calidad de vida y reducir mortalidad. Aquí está la activación de lo neurohormonal que se produce: se activa renina-angiotensina, se activa noradrenalina, se activa angiotensina, aldosterona y se activa vasopresina. ¿Sí? Por un lado hay una natriuresis, excreción de agua, vasoconstricción periférica, activación de los vasoreceptores, activación del factor de necrosis tumoral. Todo esto genera problemas a la larga. Angiotensina, los que acabamos de ver, endotelina, aldosterona y factor, lo que hacen es reprimir genes fetales, generan hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica, cadenas pesadas de miosina que funcionan mal, fibrosis y apoptosis, y el paciente termina por tener un tejido de muy mala calidad que se contrae con dificultad. Las alteraciones hemodinámicas son por disminución, o sea, el volumen latido, el gasto cardíaco, flujo sanguíneo regional, o sea, hipoperfusión de órganos, y en el aumento es por aumento de presión tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico. Alteraciones hemodinámicas que terminan por hacer alteración compensatoria. A nivel renal se activa renina-angiotensina, aldosterona con retención de sodio y agua que termina siendo deleterio. Simpático activa la contractilidad, produce taquicardia, quizás uno de los primeros signos que aparecen en el paciente que inicia en estadios, digamos, cuando ya está haciendo fenómenos de compensación, aparece taquicardia, disminución del aumento del tono arterial con vasoconstricción periférica, y a nivel ventricular hasta dilatación e hipertrofia. Mecanismos compensatorios como frana estable. Recuerda que a mayor dilatación y estiramiento de la fibra, mayor fuerza de contracción, ese mecanismo se pierde. Respuesta neurohormonal y neuronal, hipertrofia miocárdica. Entonces, precarga aumentada, contractilidad aumentada y poscarga que termina siendo aumentada, afectan el volumen de eyección, afectado también por la frecuencia cardíaca, la sinergia de contracción, que termina supuestamente por mantener el volumen en minutos, termina siendo negativo. La falla cardíaca de alto gasto y de bajo gasto. En alto gasto, la resistencia baja, periférica, como en el beriberi, disminución del llenado circulatorio. En el bajo gasto, el gasto cardíaco aumenta. Al final, disminuye la excreción de sodio y agua, y hipervolemia.
Los mecanismos de la disminución de renal de agua-sodio en el paciente con falla: hay una vasoconstricción renal con disminución de la presión de perfusión, actividad olfadrenérgica aumentada y angiotensina aumentada. ¿Qué hace esto? Disminuye tasa de filtración glomerular y aumenta la reabsorción de agua y sodio en el túbulo proximal, lo que hace que disminuya la entrega de agua-sodio en el túbulo distal, y hay un fenómeno de escape a la aldosterona con resistencia a los péptidos. Esto es muy característico. El péptido natriurético auricular, que está aumentado por una sobreestimulación, termina por no generar lo que uno quisiera, que es la natriuresis, la resistencia a los péptidos. Entonces, en falla cardíaca, activación neuromoral, activación de citoquinas y flujo periférico disminuido. La angiotensina 2, el factor de necrosis tumoral y el estrés de corte aumentan radicales libres. A su vez también hacen vasoconstricción con disfunción endotelial, afectan la remodelación vascular y se pierde o se disminuye la capacidad de ejercicio, la tolerancia. Entonces la fisiopatología, una respuesta humoral que es buena, pero mantiene presión y gasto cardíaco, pero después termina siendo mala. Una respuesta inflamatoria con citoquinas y todo eso, que termina siendo agresiva, y una respuesta hipertrófica que aumenta el tamaño de miocitos, mejora sobrevida a corto plazo, pero a largo plazo la afecta. ¿Qué pasa con la disfunción endotelial? Hay disminución de la disponibilidad intracelular de L-arginina, precursor de oxionitro, disminución de la actividad de la sintasa del oxionitro por aumento del factor de necrosis tumoral alfa, aumenta la actividad ECA, quininas 2, disminuye la bradiquinina, disminuye la liberación de oxígeno, aumenta la angiotensina y aumenta los aniones superóxidos. Hay una activación o inactivación del óxido nitróxido por aniones superóxidos. Hablamos de la clínica, entonces por aquí están los factores determinantes, estos son los síntomas y signos que produce el valor predictivo. Entonces, por un lado tenemos hipoperfusión cerebral y aparecen cambios mentales, cefalea, insomnio, presión de fin de diástole aumentada, entonces aparece disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Aparece también por activación simpática la taquicardia, el galope 3, la cardiomegalia. Por hipoperfusión renal aparece oliguria, por aumento también de presión de fin de diástole y crepitantes. Hipertensión del circuito derecho, entonces aparece hepatomegalia dolorosa, ictericia, asitis. También aparece anorexia, dispepsia por eso mismo. La hipoperfusión muscular genera fatiga muscular y la retención, el paciente expresa anasarca. De esto tiene un valor predictivo altamente positivo, son la cardiomegalia, que es criterio mayor de Framingham, y mire, el criterio predictivo positivo de los otros es relativamente bajo, pero de esta le podría decir los crepitantes, la presión venosa central alta. El resto son síntomas muy inespecíficos. Los hallazgos de hiperperfusión: presión proporcional de pulso disminuida menor del 25%, presión de pulso estrecha, extremidades frías, sudor frío pegajoso en la frente, alteraciones del sensorio, intolerancia a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y empeoramiento de la función renal, una disminución del sodio sérico, hallazgos de congestión, ortopnea, estertores, respuesta anormal de la presión arterial a la maniobra de Valsalva, reflujo hepatoyugular positivo, que es el signo de Rondot, hepatomegalia congestiva, ingurgitación yugular, P2 audible claramente a la izquierda inferior del borde external izquierdo, y la asitis y los edemas. Esos son los síntomas congestivos, la mayoría de ellos de falla cardíaca derecha, solo los estertores y la ortopnea de falla cardíaca izquierda. La tríada de Cher, no la olviden: pulso alternante, respiración de Cheyne-Stokes y el galope ventricular. El grito de auxilio del corazón al que pocos médicos acuden, son signos de alta gravedad, de muy mal pronóstico. Los pacientes entonces tienen alteraciones metabólicas, se aumentan los BUN y la creatinina por hipoperfusión renal, hay hiponatremia, hay hipocalemia, que hay hiperaldosteronismo primario, secundario, hay hipomagnesemia, hay hiperuricemia, puede haber acidosis o alcalosis, puede haber hipoxemia, y signos físicos: edema periférico, asitis, ingurgitación yugular, estertores, taquicardia, hipotensión y caquexia. Y síntomas: fatiga, disnea, nicturia, dolor hipogástrico. Todos son hallazgos positivos de falla.